Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana. Nuevamente queremos estar gozosos, queremos estar dispuestos en esta mañana. Ese es el ánimo que yo quisiera que podamos tener en esta mañana, por eso oramos, por eso queremos presentarnos delante del Señor en oración y queremos que tú puedas acompañarnos desde allí, desde donde estás, compartiendo con nosotros la maravillosa oportunidad de su palabra en esta mañana, para que seamos bendecidos. Queremos orar también por la pronta activación de nuestros servicios presenciales. Ora por la fecha de junio 21, es la fecha que hemos puesto en nuestro corazón y estamos pautando, agendando una serie de logísticas alrededor de esta fecha. Queremos que tú nos acompañes en ese propósito de orar por ese día especial en que nos veremos aquí en este lugar nuevamente para ser edificados por su palabra. En esta mañana quisiera que me acompañes a Mateo en el capítulo número 10, donde vamos a continuar con el estudio expositivo de la porción donde el Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos, donde el Señor Jesucristo les marca las pautas para que ellos puedan hacer la labor misionera, la labor evangelística. Y hoy nosotros vamos a ver una pauta muy particular, muy especial, muy tierna del Señor Jesucristo. Esa es nuestra propuesta, la tesis que nosotros tenemos con respecto a estos dos versículos que vamos a ver, que son los versos 24 y 25, es que el Señor Jesucristo está guardando, protegiendo emocionalmente a sus apóstoles, a sus discípulos enviados, de manera que el escarnio y el oprobio que iba con toda seguridad, y así lo demostró la historia de la iglesia temprana, pero también, mi amado hermano, sépase que hasta nuestros días, hoy el cristiano sufre las mismas persecuciones, sufre el mismo escarnio, la misma burla pública, de manera que estas palabras deben servir igualmente para ti y para mí hoy, que estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a ir buscando esa porción en Mateo capítulo número 10, versos 24 al verso 25, para que leamos allí esa porción y podamos entender, ¿verdad?, cómo debe reaccionar un siervo del Señor ante las acusaciones que puede recibir, cómo debe reaccionar un siervo del Señor ante una acusación a su persona o a su ministerio o a su integridad. Nosotros creemos que estas preguntas particulares pueden ayudarnos en esta mañana a entender el texto bíblico, porque nos permite evaluar las pautas del Señor a estos 12 hombres a quienes mandó como apóstoles y a quienes con toda seguridad pues les perseguirían, les acusarían, les provocarían, les señalarían, ¿verdad?, en su ministerio terrenal. Nosotros entendemos que este pasaje sigue siendo pertinente para nuestros días y por eso es que vamos a estudiarlo a la luz de las instrucciones que el Señor ha estado dando a sus discípulos para la comisión apostólica. Así que lea conmigo, por favor, allí en Mateo capítulo número 10, dice la palabra de Dios: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Vamos a orar, mi amado hermano, y vamos a procurar que el Señor pueda hablar a nuestros corazones con esta porción en la mañana de hoy. Padre Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos, oh Señor. Reconocemos que tú eres un Dios de propósitos en medio de tu iglesia. Y nosotros queremos, oh Señor, aferrarnos a tus palabras, a tu voluntad expresa en las Sagradas Escrituras, que nos revelan tus propósitos, oh Señor, nos revelan tu plan redentor en Cristo Jesús y su obra del Calvario. Queremos rogarte, oh Dios, que tú bendigas a tu iglesia en esta mañana, que tú nos ayudes a entender esta porción de tu palabra, a hacerla propia para nuestras vidas, para nuestro ministerio evangelístico, para nuestro ministerio misionero, para la obra que el pueblo de Dios tiene en sus hombros, de predicar el evangelio y de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios y Padre, ayúdanos
Ministranos, equípanos, oh Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, el Señor estaba pautando la comisión apostólica. El Señor estaba de alguna manera señalando las normas de la comisión apostólica. El Señor estaba advirtiendo los peligros de la comisión apostólica, pero el Señor también estaba indicándoles cuál era el carácter que los discípulos debían tener como parte de esta comisión apostólica. Ahora yo quisiera, ¿verdad?, establecer esta pregunta particular para poder iniciar con nuestra propuesta exegética en esta mañana sobre estos dos versos de la palabra de Dios. Y la pregunta gira en torno a que si estaría el Señor también cuidando emocionalmente a sus discípulos, no solamente señalándoles las normas, no solamente advirtiéndoles de los peligros, no solamente indicándoles cuál era el carácter, sino también cuidando, también de alguna manera guardando a sus discípulos emocionalmente, ¿verdad? Con respecto a la carga emocional que significa un oprobio, un escarnio, una acusación, una burla, un señalamiento, un insulto público al cual estos hombres con toda seguridad se estaban exponiendo. Y cuando digo esto, mi amado hermano, no soy ajeno a la misma experiencia de la iglesia hoy. Es mi convicción, por lo que ya hemos explicado en domingos recientes, pasados, que la iglesia ha estado sometida a través de la historia a este tipo de persecuciones y en lugares y en latitudes donde posiblemente la opresión es menos física, menos violenta, pero con toda seguridad, por experiencia personal, mi amado hermano, te lo decimos, con toda seguridad, este tipo de señalamientos, de posiblemente hasta de aislamientos, de rechazo público, de acusaciones, de cuestionamientos, de burlas, de escarnios, estas persecuciones particulares iban a ser padecidas por la iglesia, son padecidas por la iglesia. Y en esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, vemos un interés particular del Señor Jesucristo de guardarnos en nuestros corazones. El Señor ve la necesidad de advertirnos no solo del peligro físico, dando las pautas para proceder ante la inminencia de tales persecuciones, sino que también Él ve la necesidad de advertirnos sobre el riesgo emocional y la afrenta a la dignidad de nuestras personas. En el caso concreto de los discípulos en este momento, el Señor sabía que ellos padecerían de esa manera. Y más que advertirles, mi amado hermano, yo quiero que tú entiendas que el Señor está blindándoles emocionalmente a sus discípulos en este momento con sus palabras para que ellos puedan ser capaces de lidiar con la avalancha de señalamientos que les sobrevendría. Por eso en esta primera porción del verso 24 y una parte del verso 25 que nosotros hemos titulado una comparación alentadora, nosotros vemos al Señor Jesucristo estableciendo esta comparación que de alguna manera termina resultando en un aliciente para los discípulos. Mira cómo dice el verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, plantea esta verdad comparativa en un contexto en el cual usa dos analogías para explicarnos la relación existente entre Él como Señor y Maestro y sus discípulos, los apóstoles, pero por extensión, siempre reitero, nosotros como sus discípulos hoy también debemos aplicar en nuestras vidas. Y mira el primer escenario de manera particular que el Señor utiliza, ese escenario de la relación entre un maestro y un discípulo.
Ese es un escenario que difiere de alguna manera del segundo escenario que el Señor utiliza paralelamente allí en la porción, que es el del siervo y del amo, siervo y el Señor. Son escenarios diferentes, pero vamos a ver ambos escenarios y vamos a ver la manera en que el Señor Jesucristo utiliza estos escenarios. En el escenario del discípulo y del maestro, tú y yo conocemos la relación que debía existir entre ambos. Tú y yo sabemos la forma en que, no solamente en medio de la relación del Señor con sus discípulos, con sus seguidores, con aquellos que fueron luego los apóstoles del Señor, pero que también en sentido general la costumbre era entablar una relación íntima de mediano a largo plazo con el maestro. De hecho, un ejemplo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, un ejemplo muy conocido, es el ejemplo de Pablo. Allí Pablo dice que fue criado, que fue enseñado, que fue instruido a los pies de Gamaliel, ese gran rabí de los judíos, conocedor de la ley, y por su intervención allí en el libro de los Hechos, también sabemos que era un hombre prudente, era un hombre, ¿verdad?, con una sabiduría particular, y fue ese instructor del apóstol Pablo. Pero veamos al Señor Jesucristo y a sus discípulos, a los primeros seguidores del Señor Jesucristo. Acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan, por favor, para que veamos esa especial relación que el Señor comenzó a tener con sus discípulos. Si leemos desde el verso 35, de manera específica hasta el verso número 39, dice la palabra de Dios allí: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estaba hablando allí de Juan el Bautista, ¿no? Y dice, mirando Jesús, verso 36, que andaba por allí, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Oye la pregunta, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y les dijo el Señor, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pero que no te quepa la menor duda, mi amado, ese fue el inicio de una relación estrecha entre el Señor y sus discípulos. Y mira la intención, ¿dónde vives? Queremos morar contigo. Queremos estar cerca de ti, no solamente queremos escucharte hablar, queremos también ver tu carácter, queremos ver cómo eres. Esa era la instrucción en la relación maestro-discípulo que se establecía en aquel momento. Y que se suele establecer, de hecho, debe entenderse entre un discipulador y un discípulo. Hoy en medio de la iglesia, cuando nosotros tenemos la encomienda de hacer discípulos en medio de la iglesia, no se supone que el objetivo sea simplemente completar las lecciones de un pequeño manual, de un pequeño libro. Se supone que nosotros debemos buscar replicarnos en otros, replicar nuestro carácter, reproducir el carácter de Cristo en otras personas, quienes a su vez harán lo mismo con otros cristianos. Y es la manera en como tú y yo hoy todavía estamos aquí siendo enseñados la sana doctrina, porque hombres en el pasado se preocuparon por esa dinámica discipular de instruir a hombres y a mujeres y a niños y a jóvenes que vienen a los pies de Cristo con el contenido doctrinal, pero también con el carácter, reflejando a Cristo. Esa era la relación particular que el discípulo tenía con su maestro, y es lo que el Señor quiere enseñarles. Es lo que el Señor quiere enseñarles en ese escenario particular. De hecho, el apóstol Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, podemos leer de manera específica cómo el apóstol Pablo recuerda que ese es el objetivo del cristiano, ir creciendo a la imagen de Cristo de día en día. El objetivo de nosotros no es conocer
acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino vivir el carácter del Señor Jesucristo, reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Mira cómo dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Ese es el objetivo, mi amado hermano. Que nosotros seamos de gloria en gloria, de día en día, ser transformados a la imagen de Cristo. Y esa era la relación especial. Debía existir una estrecha relación entre el discípulo y el maestro, donde el discípulo refleje no solo las enseñanzas, sino el carácter a aquella persona a quien estaba enseñando. Y déjame decirte, en términos prácticos, mi amado hermano, no descartamos, ¿verdad?, que haya un discípulo que aventaje posteriormente a su maestro. Que haya un discípulo que haya sido tan buen discípulo, que haya tenido tan buena madera, tantas competencias allí por explotar, y que ese maestro a su vez haya sido tan sabio en instruir a ese discípulo que a la postre ese discípulo supere al maestro. No estamos descartando esa posibilidad. De hecho, en muchos ámbitos particulares de disciplinas, disciplinas deportivas, disciplinas artísticas, disciplinas académicas, de cualquier otro tipo, nosotros vemos que eso sucede. Y de hecho, ese buen maestro, si es un buen maestro, se sentirá orgulloso de esa situación. Se sentirá orgulloso de ver a un discípulo suyo que le aventaje. Esa es una realidad. No es a esa realidad en términos prácticos que pudiéramos estarnos refiriendo con esta declaración del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo dice de manera particular: el discípulo no es mayor que su Señor. En esencia, el Señor Jesucristo puede decirlo porque la palabra que el Señor Jesucristo utiliza aquí en esta porción es una palabra griega que habla de jerarquía, de posición moral, no de destreza o de competencias. Ese discípulo nunca podrá estar por encima de su maestro, nunca podrá ser superior a su maestro, nunca podrá ser mayor que su maestro, a pesar de habilidades más adiestradas o más ágiles. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, mi amado hermano. Y a pesar de que nosotros podamos encontrar esos escenarios, ¿verdad?, donde vemos a discípulos que aventajen a sus maestros, en cualquier caso, esa no es la realidad del Señor Jesucristo y de sus discípulos, mi amado hermano. Nunca seremos suficientes ni competentes para siquiera acercarnos ni a las destrezas ni a la estatura moral del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con respecto a ese término que el Señor utiliza allí, en verdad el discípulo nunca será más que su maestro, mi amado hermano. Esa es la realidad de esa relación particular entre el discípulo y el maestro, esa analogía que el Señor utiliza para explicar, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene el discípulo con el maestro y viceversa, en cuanto a lo que vamos a explicar luego en la segunda porción del mensaje. Esa personería que asume el maestro, que asume el Señor delante de sus perseguidores, delante de sus acusadores. Vamos a ver cómo juega esta relación comparativa con respecto a la segunda mitad de la porción en esta mañana. Pero el Señor utiliza otro escenario. El Señor utiliza el escenario del siervo y del amo, del siervo y del Señor. El Señor Jesucristo dice allí en Mateo: el discípulo no es más que su maestro, pero también dice: ni el siervo es más que su Señor. Mire, mientras en la relación discípulo-maestro, el maestro buscaba esa relación íntima y el discípulo buscaba esa relación íntima, ¿verdad?, para crecer juntos en ese proceso de enseñanza. En la relación amo-siervo no se da esa misma cercanía. De hecho, el amo no necesariamente anhela o no procura
ver su carácter, su persona reflejada en su siervo. Le basta con que el siervo le sirva en todos los aspectos, ¿verdad?, de sus instrucciones. Y el siervo procurará esto y nada más, poder estar a los pies de su amo, a los pies de su Señor, servirle en todo lo que necesite servirle, entregarse en cuerpo y alma, si es necesario, a servirle a su Señor. Déjeme decirle, ojo con esto, el siervo en términos reales incluso tendrá cuidado de usurpar la identidad de su Señor, porque sabe que corre, ¿verdad?, un riesgo de ser acusado de fraude, queriendo usurpar la identidad de su Señor. Bástale al siervo servirle al Señor suyo, de todo corazón, en términos naturales. Estamos hablando de la relación siervo-amo. Bueno, pues mire, mi hermano, con respecto al creyente, con respecto al cristiano y al Señor Jesucristo, estamos en la misma definición de los términos. El creyente no procura ser Cristo. El creyente procura tener el carácter de Cristo Jesús. El creyente procura poder manifestar la humildad del Señor Jesucristo, procura poder manifestar la mansedumbre de Cristo, la firmeza y la integridad del Señor Jesucristo, pero no procura la identidad del Señor Jesucristo. Por eso que usted ve que hay personas que han salido por ahí, por el mundo, proclamándose ser Cristo. Hubo uno hace unos pocos años, ya fallecido, que decía ser Jesucristo hombre. Imagínese usted, procurando la identidad del Señor Jesucristo. No, mi hermano, el verdadero siervo de Cristo no procura esto, procura servir a su Señor y procura mostrar el carácter de Cristo, procura mostrar el carácter de Cristo. De manera que estos dos escenarios particulares, el Señor Jesucristo los utiliza, porque nosotros somos ambas cosas para nuestro Señor Jesucristo. Somos sus siervos, pero también somos sus discípulos. Y en este caso particular de los apóstoles, ¿verdad?, del Señor Jesucristo estaba utilizando esta analogía para instruirles a ellos, para animarles en el sentido de que no se amilanen, no sean amedrentados. Ustedes son llamados a ser iguales. Es cierto que no son más que el maestro, es cierto que no son más que su amo, pero básteles a cada uno de ustedes ser iguales. Ser iguales que el maestro, iguales que su Señor. Ahora bien, mi amado hermano, es necesario que también pongamos la nota de balance con respecto a esta maravillosa comparación que el Señor Jesucristo hace, y es que no solo el discípulo no es más que su maestro, sino que no debe procurar pretenderlo. No debe procurar ser igual a su maestro. El discípulo de Cristo no debe pretender establecer reglas morales superiores a las establecidas por el Señor Jesucristo, por poner un ejemplo. Ya el Señor marcó las pautas, ya el Señor ha establecido los lineamientos para sus discípulos. Entonces, bástele a cada uno sujetarse a lo que la palabra de Dios establece con cada discípulo del Señor. El apóstol Pablo, de alguna manera, una instrucción pertinente a esto mismo, nos dice en Romanos capítulo número 12, que cada uno de nosotros debe tener un concepto de sí mismo, ¿verdad? Comedidamente. Fíjese cómo dice el verso 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El discípulo no debe procurar ser más que el maestro. El siervo no debe procurar ser más que el amo. Cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi amado hermano, ese es el llamado que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos en este momento de manera particular.
les había dado autoridad a estos hombres en términos contextuales de la porción que estamos estudiando en Mateo. Les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos, les había dado autoridad para que fueran echados fuera, les había dado autoridad a los discípulos sobre toda dolencia. Y ese testimonio, mi amado hermano, era en sí mismo un testimonio suficiente para que de manera externa, por lo menos, estos discípulos fueran considerados iguales al Señor. Sin embargo, mi hermano, ya nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, establece que no era el discípulo mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su amo. Pero el Señor Jesucristo no estaba buscando conflicto con ellos, ¿verdad?, a causa de la autoridad que se les había conferido. No era como que el Señor Jesucristo había llamado a sus discípulos, les había enviado con esta autoridad apostólica, ¿verdad? Y entonces ahora estaba recordándoles, ¿verdad?, en un despliegue como de celo ministerial, quién era la verdadera autoridad. No, mi amado hermano, el Señor Jesucristo no tiene necesidad de hacerlo. El Señor Jesucristo simplemente estaba dejando claro que si a Él le acusaban, a sus discípulos también le acusarían. El Señor Jesucristo estaba utilizando estas comparaciones para ponerse delante, para ponerse al frente. Yo soy el Señor y Maestro. Y si a mí me acusaron, a ustedes también le acusarán. Estas palabras, mi amado hermano, deben ser suficientes para bajar el nivel de ansiedad en los discípulos. Y eso es lo que el Señor hace en esta segunda porción. Vaya conmigo al verso 25. Y hemos llamado a esta segunda parte una acusación comprometedora. Lo primero que estudiamos fue esa comparación alentadora que el Señor Jesucristo hizo para poder poner en contexto la responsabilidad del discípulo, la responsabilidad del maestro. Pero ahora el Señor Jesucristo les habla acerca de esas acusaciones particulares de las que ellos serían objeto, comprometedoras por demás. Mire cómo el Señor Jesucristo les habla. Verso 25, segunda parte, dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Aunque usted no lo crea, mi amado hermano, esa es una palabra de aliento. Esa es una palabra de aliento. Porque el Señor Jesucristo, como ya vimos en la primera porción, está asumiendo la responsabilidad, el liderazgo del Maestro, del Señor. Y a nosotros debe bastarnos ser como Cristo en términos de nuestro carácter. No pretender ser más que nuestro amo, no pretender ser más que nuestro Señor. Pero en términos de los desafíos que enfrentaremos, si a Él le llamaron Belcebú, ¿cuánto más podrán llamarnos a nosotros, mi amado hermano? Eso es lo que el Señor está dejándoles claro en este momento particular. Ya el Señor lo había dicho con otras palabras. Y Lucas o lo dirá con otras palabras más adelante en la historia de su ministerio. Lucas lo recoge en el capítulo 23, ya al final del Evangelio de Lucas, cuando el Señor, cargando su cruz, ve a aquellas mujeres llorando y el Señor les, de alguna manera, les dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Lloren por sus hijos, porque si al árbol verde le han hecho esto, ¿qué no le harán al árbol seco? Entonces, mi hermano, el Señor Jesucristo estaba advirtiendo acerca de estos desafíos que sus discípulos iban a enfrentar. Si al Señor mismo le habían llamado Belcebú, este es un nombre, mi hermano, con el cual solemos identificar, ¿verdad?, a Satanás, al príncipe de las tinieblas. La palabra de Dios le da varios nombres al enemigo de la gloria de Cristo: Satanás, diablo, serpiente antigua, Luzbel, Belial, Belcebú. Son nombres particulares con los cuales se conoce alguna característica
de este ángel de luz, ¿verdad? Que se viste como ángel de luz, dice la palabra de Dios, este enemigo de las almas, y que de manera particular está vinculado a un dios pagano del Antiguo Testamento con este nombre particular, ¿verdad? Lo encontramos allí en segundo libro de Reyes. No lo busques, yo voy a buscar esa porción rápidamente para leer esa pequeña referencia que hay allí en el segundo libro de Reyes. Dice: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Este Ocosías era hijo de Acab y de Jezabel. Y dice la palabra de Dios allí, ya usted sabe el tipo de rey que era este Ocosías, ¿verdad? No podía salir nada bueno de aquí, de esa combinación, Acab y Jezabel. Este Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub. De ahí es que viene este nombre, Belzebú. Este Baal-zebub ese era el dios de Ecrón. Y consúltenle si he de sanar de esta mi enfermedad. Verso 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, Ocosías, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Oiga la relación, mi amado hermano, que hay entre este nombre que utilizaron estos fariseos para señalar al Señor Jesucristo. Mi amado, la palabra de Dios nos dice que si el Señor Jesucristo fue señalado con este atributo despreciable, Belzebú significa señor de las moscas, amo de las moscas, y en otras traducciones significa, en palabras finas, ¿usted me entiende? Para que no tengamos que caer en otras palabras, significa Dios del estiércol. Oiga esto. Este fue el término que utilizaron para referirse al Señor Jesucristo. Entonces, yo lo que no entiendo, mi amado hermano, es cómo es que hay personas que tienen ese escrúpulo y esa hipersensibilidad a flor de piel y que no soportan, que salen por el mundo supuestamente para predicar la palabra de Dios, y de buenas a primera usted los ve exigiendo respeto al siervo de Cristo, cuando el padre de la casa fue llamado Belzebú. Entonces, mi amado hermano, mire, pongamos todo en contexto y entendamos que si el Señor Jesucristo nos está advirtiendo de estas cosas, es para que nosotros salgamos con la osadía suficiente, pero también descansando en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las situaciones que podamos enfrentar, ya Él las padeció primero. Si a Él le llamaron de esta manera, a nosotros nos puede llamar de cualquier forma. Y mire, no habrá problemas. Es más, por respeto al Señor Jesucristo, usted y yo no debiéramos aceptar que nos llamen menos cosas de ahí, por respeto al Señor Jesucristo. Si a Él le llamaron de esa manera, de ahí para arriba es que tiene que decirme a mí, o de ahí para abajo, como usted quiera ponerlo de forma negativa, ¿no? De manera más peyorativa, de peor manera debieran llamarme a mí. Si al Señor Jesucristo le dijeron Belzebú, ¿qué no podrán decir de nosotros? ¿Qué no podrán decir de nosotros? Mi hermano, el Señor Jesucristo deja claro que siendo Él la cabeza de la familia de la fe, fue llamado de una manera tan despreciable. Por tanto, no debe ser motivo ni de tropiezo, ni de ofensa para los de la familia de la fe, mi amado hermano, cuando seamos insultados de la misma manera. Si los cristianos son llamados por nombres tan duros, incluso demonios, no deberían sorprenderse por esto,
Tú y yo no deberíamos sorprendernos por estas aflicciones, ya que nuestro Señor y Maestro fue llamado el príncipe de los demonios. Así que para concluir en esta mañana, unas cuantas pautas de aplicación para nosotros. ¿Cómo debemos reaccionar entonces, mi amado hermano? ¿Cómo debe reaccionar un siervo de Cristo cuando es acusado, cuando es señalado, cuando es burlado, cuando es objeto de escarnio? Lo primero que yo debo decirte es que, lejos de ansiedad y preocupaciones, mi amado hermano, la paz de Cristo debe morar en el carácter y en la conducta de todo cristiano. El siervo del Señor no debe ser contencioso ante este tipo de acusaciones. El siervo del Señor debe proceder con mansedumbre y debe ser sufrido, dice la palabra de Dios. Como primera cosa, mi amado hermano, cuando tú oigas una acusación de alguien en tu contra, déjame decirte lo siguiente: no te defiendas. No te defiendas. Deja que sea el Señor el que vindique tu causa delante de tus acusadores. No te defiendas, no entres en un dime y direte en busca de defender tu testimonio o tu dignidad. Mi amado hermano, al Señor le hicieron peor. Cuando tú y yo salimos en defensa de nuestra dignidad, estamos irrespetando al Señor Jesucristo. Estamos diciendo que somos mejores que Él y que no vamos a aceptar que nadie nos cuestione. No, mi amado hermano, deja que las personas digan lo que quieran decir y deja que el Señor se encargue de vindicarnos hasta donde esa vindicación pueda darle gloria a Él. Porque déjame decirte, si es mentira, el Señor se va a encargar. Y si es verdad, el Señor puede traerte a disciplina y eso va a ser de bendición para tu vida. Eso va a ser de bendición para tu vida, que la verdad de alguna situación haya salido a flote, haya salido a la luz, aun cuando sea por la acusación de otros hombres, y que tú puedas ser disciplinado, que tú puedas ser traído y sentado en medio de la iglesia. Eso va a ser de bendición si tú te sometes a la disciplina del Señor. De manera que en cualquier aspecto de una acusación, mira, no nos corresponde a nosotros estar rechazando, esquivando acusaciones o defendiéndonos. La palabra de Dios nos lo dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo número 2. Vamos a leerlo, por favor, para que podamos concluir con estas aplicaciones. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 20 al verso 23. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria hay en ello? Ahora, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, y no sale tú de gallito a defenderte, ciertamente esta actitud es aprobada por Dios, dice la palabra aquí en Primera de Pedro, capítulo número 2. Dice, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mi amado, tú y yo vamos a hacer algo diferente de esto. Tú y yo tenemos que hacer al menos lo mismo que el Señor Jesucristo, guardar silencio y encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Así que mi hermano, mira, si te acusan, déjale eso al Señor en sus manos. Déjale eso al Señor en sus manos y que Él traiga a luz lo que haya de traer a luz para su gloria, aun cuando sea para tu disciplina. Pero esa es la realidad, mi amado hermano. Si hay acusaciones alrededor de tu vida, si hay acusaciones alrededor de tu ministerio, si te llaman demonios, si te llaman lo que sea, si te acusan, si hacen escarnio acerca de ti o de tu ministerio, y tú estás caminando rectamente delante del Señor, entonces mira, no te preocupes. No te preocupes. Ahora, segundo, tampoco te preocupes por la iglesia, tampoco te preocupes por los de la fe. Esa es mi otra sugerencia que podemos inferir del texto bíblico en esta mañana. No te afanes por demostrar tu inocencia ante los hermanos. Permite que sea Dios mismo que vindique tu inocencia y el testimonio de Cristo en tu vida.
El apóstol Pablo lo dice muy claro allí en 2 Corintios capítulo 2, verso 10. 2 Corintios capítulo 10, verso 17. El apóstol Pablo dice claramente allí: mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que cámbiale ahí los términos y tú puedes ponerle: no es aprobado el que se defiende a sí mismo, sino aquel a quien Dios defiende. Entonces, deja de pretender limpiar tu nombre en medio de la iglesia. Camina rectamente delante del Señor ante cualquier acusación que se levante y deja que el Señor hable por ti, mi amado hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando somos acusados delante de los hombres. De todas maneras, mi amado hermano, el hombre natural no juzga las cosas espirituales, dice la palabra de Dios. Y el hombre espiritual termina juzgando todas las cosas, termina siendo capaz de juzgar todas las cosas. Así que, mi hermano, para terminar en esta mañana, yo quiero una vez más recordarte que ni a ti ni a mí nos corresponde batallar, indignarnos, buscar conflicto, contender en procura de nuestra propia dignidad, en procura de nuestra razón, en procura de salvaguardar nuestro testimonio delante de los hombres o delante de la iglesia. Es el Señor el que lo hará. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo sí tenemos que defender? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que defender? Busca conmigo 1 de Pedro capítulo número 3 para que tú y yo entendamos a qué sí estamos llamados a defender. 1 de Pedro capítulo número 3, y con esto terminamos. Verso 14 y verso 15 dice la palabra de Dios allí: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a los hombres, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en medio de vuestros corazones. Y oye esto: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En ti y en mí hay una esperanza bienaventurada que ha venido a generarse en nuestros corazones para vida eterna por medio de la fe que depositamos en Cristo Jesús. Cuando alguien demanda razón de esta realidad espiritual en nuestra vida, tú y yo debemos estar preparados para dar respuesta. Ahora, cuando alguien nos diga algo, cuando alguien nos cuestione, cuando alguien nos señale, cuando alguien nos vocee una cosa, mira, date tranquilo. Deja eso de ese tamaño, sigue caminando, presenta tu causa al que juzga justamente y no os amedrentéis de los hombres, dice la palabra de Dios. No os amedrentéis por temor de ellos. Tú y yo y los discípulos que vemos en esta porción de Mateo capítulo 10 salimos por amor de su nombre y vamos a continuar predicando el Evangelio de Cristo por amor de su nombre. No nos amedrentemos. Hagamos valer el espíritu de amor, de poder y de dominio propio que Él nos ha dado para que podamos predicar las verdades del reino de los cielos. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por animarnos de esta manera. Gracias por confortarnos, por ponerte delante, oh Dios del cielo. Porque eso nos permite a nosotros saber que si a Cristo Jesús, nuestro Señor y Maestro, le insultaron y le llamaron de la manera que le llamaron, eso, antes que desanimarnos o amedrentarnos, oh Señor, nos afirma. Y nos asegura, oh Señor, que el llamado que has hecho para que prediquemos tu palabra es un llamado fiel, es un llamado firme, es un llamado que nos capacita al mismo tiempo, oh Dios del cielo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia y afirma nuestros corazones para que podamos predicar a Cristo en medio de las naciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.